El vacío de Boötes es una región del espacio donde el espacio parece carecer de su estructura habitual, donde las cadenas de galaxias suelen estirarse, formar filamentos y cúmulos. Existe un vacío casi absoluto. Pero este vacío no es sencillo. Preserva rastros de procesos antiguos, fuerzas invisibles e islas raras de materia. En lo profundo del oscuro tejido del universo hay una región gigantesca que se extiende por cientos de millones de años luz, donde la densidad de galaxias tiende a minimar. Esto no es solo espacio refinado, es uno de los mayores vacíos en la estructura cósmica. Los límites de esta región están delimitados por finos filamentos de cúmulos de galaxias, como una cáscara que contiene el vacío interior. Dentro de esta región no existe una red habitual, la misma red cósmica compuesta por materia oscura y materia bariónica, donde se forman las galaxias. Aquí, los nodos gravitatorios son extremadamente raros y la densidad de la materia es tan baja que los procesos de formación de galaxias casi se han detenido. El espacio se estira, la expansión se acelera y la gravedad no puede ensamblar materia en grandes estructuras. Sin embargo, el vacío absoluto es una ilusión. Sin embargo, en su interior se han descubierto galaxias individuales. Son raros, aislados y a menudo diferentes de los que se encuentran en racimos densos. Estas galaxias evolucionan en casi total soledad. Su evolución avanza lentamente, sin colisiones frecuentes, sin perturbaciones gravitatorias de sus vecinos. Conservan características antiguas, como si estuvieran congeladas en el tiempo. Estas galaxias suelen contener grandes cantidades de gas y mostrar una débil actividad de formación estelar. En ausencia de presión y interacciones externas, los procesos internos proceden de forma diferente. Las estructuras espirales pueden ser menos pronunciadas y los núcleos pueden estar menos activos. Son una especie de archivos del universo primitivo, donde se puede observar cómo eran las galaxias antes de que la red cósmica se volviera densa y compleja. La razón de la existencia de estos vacíos gigantes se debe a las fluctuaciones primarias de densidad en el universo primitivo. En los primeros momentos tras la expansión, aparecieron áreas con una densidad ligeramente mayor y una ligeramente menor. Con el tiempo, la gravedad amplificó estas diferencias. Las regiones densas se volvieron aún más densas, formando cúmulos y supercúmulos, y las regiones más raras se volvieron cada vez más vacías. Así es como aparecían los vacíos gigantescos, vacíos cósmicos. El vacío de Boötes es uno de los ejemplos más extremos de este proceso. Su tamaño alcanza aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro. Esto significa que la luz tardaría cientos de millones de años en cruzarla completamente. En comparación, los vacíos típicos son mucho más pequeños. La misma zona destaca por su escala y la nitidez de los bordes. La dinámica gravitacional dentro de un vacío es diferente de la de las regiones densas. No es la atracción lo que domina aquí, sino el estiramiento del espacio. La materia se filtra gradualmente hacia los límites, aumentando el contraste entre el vacío y las estructuras circundantes. Este proceso continúa durante miles de millones de años, haciendo que el vacío sea cada vez más pronunciado. Curiosamente, poderosos cúmulos de galaxias se forman en los límites del vacío. Estas estructuras parecen muros o conchas que rodean el espacio vacío. Consisten en miles de galaxias unidas por la gravedad y sirven como una especie de límites del vacío. Estas paredes forman parte de la red cósmica, donde se cruzan filamentos de materia oscura. La materia oscura sigue presente dentro del vacío, pero su densidad es mucho menor.
Esto afecta a la formación de galaxias. Sin un marco gravitatorio suficiente, el gas no puede comprimirse eficazmente y la formación estelar sigue siendo débil. Así, el vacío no es solo la ausencia de galaxias, sino una región con una física única. Los estudios de tales áreas nos permiten entender exactamente cómo se formó la estructura a gran escala del universo. Los vacíos sirven como laboratorios naturales donde se pueden estudiar los efectos de la energía oscura, la fuerza que acelera la expansión del espacio. En el interior de los vacíos, este efecto es especialmente pronunciado porque la resistencia gravitatoria es mínima. Las galaxias dentro de este vacío a veces presentan propiedades inusuales. Algunos de ellos tienen una alta proporción de gas y una baja masa de estrellas. Esto indica una evolución lenta. Otras pueden ser galaxias enanas, apenas visibles contra el fondo del espacio exterior. Su tenue resplandor los hace difíciles de detectar. La falta de colisiones frecuentes significa que tales galaxias rara vez están sujetas a fuertes perturbaciones gravitatorias. En regiones densas, las galaxias suelen interactuar, fusionarse y cambiar de forma. Aquí permanecen estables durante miles de millones de años. Esto los convierte en objetos únicos para estudiar las condiciones primarias de formación. Sin embargo, incluso en el vacío, son posibles interacciones raras. A veces, dos galaxias pueden acercarse, provocando una ráfaga de formación estelar. Estos eventos son extremadamente raros, pero crean un contraste entre la calma y la actividad repentina. Los límites del vacío juegan un papel importante en la dinámica de la materia. Las fuerzas gravitatorias en estos límites atraen la materia, formando estructuras densas. Esto crea el efecto de empujar la materia fuera del centro del vacío. Como resultado, las regiones centrales se vuelven aún más raras. A escala del universo, tales vacíos ocupan una proporción significativa del volumen. Aunque las galaxias y cúmulos atraen la atención, la mayor parte del espacio se encuentra en estas regiones más raras. Esto significa que el vacío no es una excepción, sino una parte importante de la estructura cósmica. La luz que atraviesa esa región tiene poca o ninguna interacción con la materia. Esto dificulta las observaciones, pero al mismo tiempo permite estudiar objetos de fondo sin una distorsión fuerte. Los vacíos se convierten en una especie de ventanas hacia el universo lejano. Algunas hipótesis sugieren que tales vacíos pueden afectar la distribución del fondo cósmico de microondas. Debido a las diferencias en el potencial gravitatorio, los fotones pueden experimentar ligeros cambios de energía al pasar por dichas regiones. Este fenómeno se conoce como el efecto integral de Sachs-Wolf. El vacío de Boötes sigue siendo objeto de investigación activa. Su estructura, origen e impacto en el espacio circundante siguen siendo estudiados. Las nuevas observaciones permiten detectar galaxias cada vez más débiles en su interior, completando gradualmente el panorama. No obstante, incluso teniendo en cuenta los nuevos datos, esta área sigue siendo una de las más misteriosas. Su escala y tenencia plantean preguntas sobre las condiciones iniciales del universo y el papel de la energía oscura en la formación de tales estructuras. El vacío no es absoluto. Está lleno de finos chorros de gas, partículas raras y un fondo gravitacional débil. Pero comparado con regiones densas, esto es casi nada. Es este contraste lo que lo hace tan inusual. Las galaxias que existen en su interior continúan evolucionando lentamente, aisladas de influencias externas. Su luz, que supera cientos de millones de años luz, transporta información sobre los procesos que tienen lugar en condiciones de casi completa soledad. Así es como se forma la imagen. Una región gigante rodeada de estructuras densas, dentro de las cuales se esconden islas raras de materia.
un espacio donde la gravedad se debilita y la expansión se intensifica. Una región que demuestra cómo el universo puede estar no solo saturado, sino también casi vacío. Es en esos lugares donde queda claro que el cosmos no solo son cúmulos brillantes y galaxias brillantes, sino también enormes regiones silenciosas donde la estructura casi desaparece. El vacío de Bootes es uno de los ejemplos más llamativos de este lado oculto del universo. La región interior de los vacíos de Bootes no es estática. Incluso con una densidad extremadamente baja de materia, allí continúa una redistribución lenta de la materia. La materia oscura, aunque rara en la materia, forma campos gravitatorios débiles, creando corrientes sutiles dirigidas hacia los límites. Estos flujos estiran aún más el espacio, aumentando el contraste entre el vacío y las estructuras circundantes. Las galaxias raras dentro del vacío suelen mostrar una proporción anómalamente alta de hidrógeno neutro. Este gas permanece sin explotar porque no existen desencadenantes externos que desencadenan una formación estelar intensa. En regiones densas, estos desencadenantes surgen debido a colisiones y perturbaciones gravitatorias, pero aquí estos procesos están casi ausentes. Como resultado, las galaxias pueden conservar sus reservas de gas durante largos periodos de tiempo. Algunos de estos sistemas tienen una metalicidad extremadamente baja. Esto significa que contienen pocos elementos pesados formados en el interior de las estrellas. Esta composición química indica un número limitado de ciclos de formación estelar y supernovas. Estas galaxias parecen reflejar etapas anteriores de la evolución del universo, cuando los elementos pesados aún no habían tenido tiempo de acumularse. La forma de las galaxias dentro del vacío también es diferente. A menudo se encuentran estructuras irregulares y de forma débilmente pronunciada. Los brazos en espiral, si los hay, pueden ser menos densos y menos definidos. Las estructuras del disco se conservan, pero su dinámica difiere debido a la ausencia de presión externa. En algunos casos, se han observado galaxias enanas con una distribución caótica de estrellas y gases. Las interacciones gravitacionales dentro del vacío son extremadamente raras, pero no completamente excluidas. Cuando ocurren estos eventos, se vuelven significativos para el medio ambiente local. Incluso un acercamiento débil puede provocar una redistribución del gas y un estallido de actividad a corto plazo. Estos raros episodios crean contrastes locales en un entorno por lo demás tranquilo. Los límites del vacío continúan acumulando materia. Las galaxias en estos límites forman estructuras extendidas, muros y filamentos. Estas estructuras forman parte de una red cósmica más amplia, donde se cruzan las corrientes de materia oscura. En estos nodos se forman cúmulos masivos que contienen miles de galaxias, gas caliente y potentes campos gravitatorios. La transición de la estructura vacía a la densa ocurre de forma gradual. No hay un límite nítido. La densidad de la materia aumenta a medida que te acercas a las paredes. Este gradiente refleja la dinámica de expansión y atracción gravitatoria actuando simultáneamente. Las zonas internas empujan la materia hacia afuera y las estructuras externas la retienen. La influencia de la energía oscura en estas regiones se está haciendo especialmente evidente. Debido a que la gravedad está debilitada, la expansión acelerada del espacio es más pronunciada. Esto convierte a los vacíos en objetivos clave para el estudio de la aceleración cosmológica. Su geometría y evolución pueden contener información sobre las propiedades de la energía oscura. La luz que atraviesa el vacío experimenta una lente gravitacional mínima. Esto te permite observar objetos más distantes con menos distorsión. Sin embargo, al mismo tiempo, esto reduce la probabilidad de detectar estructuras débiles dentro del propio vacío, ya que no hay efectos que amplifiquen la señal.
La temperatura del medio intergaláctico dentro del vacío es más baja que en las regiones densas. El gas caliente, característico de los cúmulos de galaxias, está casi ausente aquí. En cambio, predomina el gas frío y el refrinado, distribuidos de forma extremadamente desigual. Esto afecta a los procesos de enfriamiento y contracción necesarias para la formación de nuevas estrellas. Una característica interesante es la cinemática de las galaxias dentro del vacío. Sus velocidades relativas al centro del vacío suelen estar dirigidas hacia afuera. Esto se debe a que la materia gradualmente pasa a zonas más densas. Este efecto crea una expansión adicional dentro del vacío, aumentando su rarefacción. Algunas observaciones apuntan a la existencia de mini estructuras dentro del vacío, filamentos débiles y pequeños grupos de galaxias. Estas estructuras son extremadamente difíciles de detectar, pero confirman que incluso en las regiones más vacías del espacio existe una organización residual de la materia. Estas mini estructuras pueden ser restos de las fluctuaciones de densidad originales. Con el paso del tiempo, el vacío sigue creciendo. A medida que el universo se expande y aumenta el contraste entre regiones densas y rarefactas, estas regiones se vuelven aún más pronunciadas. Esto significa que en el futuro los vacíos ocuparán una parte aún mayor del volumen del espacio. La evolución de las galaxias dentro del vacío sigue un escenario único. Sin influencias externas, su desarrollo está determinado por procesos internos: gravedad, dinámica de gases y evolución estelar. Esto crea condiciones para la formación de sistemas estables, pero que cambian lentamente. La luz de tales galaxias transporta información sobre el raro entorno en el que existen. Su espectro puede mostrar las características de la composición química, temperatura y densidad del gas. Estos datos ayudan a reconstruir las condiciones dentro del vacío y a entender cómo difieren de las regiones más densas. Así, esta región no solo es la ausencia de galaxias, sino que es una parte activa de la estructura cósmica. Su estudio revela procesos que no pueden observarse en regiones más densas. El vacío se convierte en la clave para entender cómo se forma y evoluciona el universo a gran escala. Más profundamente dentro de los vacíos de Botes, emerge una imagen aún más sutil de la distribución de la materia. A primera vista, el espacio parece uniformemente vacío, pero un análisis detallado revela gradientes de densidad tenues, casi imperceptibles. Estas diferencias determinan las trayectorias de galaxias raras y los flujos de gas. Incluso desviaciones mínimas en la densidad aumentan con el tiempo, formando direcciones apenas perceptibles del movimiento de la materia. Los flujos internos se dirigen hacia la periferia, pero su velocidad es baja. Se extienden por millones de años luz y crean poca o ninguna turbulencia. Este movimiento puede describirse como el lento flujo de materia hacia los límites. Como resultado, las zonas centrales se vuelven cada vez más dispersas y el contraste entre el centro y los bordes se realza. En tales condiciones, la energía oscura desempeña un papel importante. Determina la expansión acelerada del espacio dentro del vacío. En ausencia de una atracción gravitatoria significativa, este efecto se vuelve dominante. El espacio se expande más rápido que en regiones densas, donde la gravedad restringe parcialmente este proceso. Por ello, las distancias entre galaxias raras dentro del vacío aumentan más rápido que la media del universo. Esto conduce al aislamiento gradual de estos sistemas. Con el tiempo, se van volviendo cada vez menos ligados entre sí, perdiendo incluso interacciones gravitatorias débiles. La luz que atraviesa estas áreas puede experimentar cambios en la energía. Esto se debe a los efectos que ocurren al atravesar el potencial gravitatorio cambiante. Uno de estos fenómenos es el efecto Sachs-Wolf,
en el que los fotones del fondo cósmico de microondas ganan o pierden energía. Dentro de los vacíos, este efecto puede crear anomalías de temperatura débiles contra el fondo de la radiación CMB. Las galaxias raras dentro del vacío pueden tener dinámicas de rotación inusuales. Debido a la débil influencia externa, sus discos permanecen estables y las velocidades orbitales de las estrellas reflejan la distribución de la materia oscura dentro de las propias galaxias. Esto los convierte en objetos importantes para estudiar la estructura interna sin distorsiones externas. Algunas de estas galaxias muestran una distribución asimétrica del gas. Esto puede deberse a flujos débiles que atraviesan el vacío o a efectos residuales de la formación. Estas características permiten rastrear la historia del movimiento de la materia, incluso en condiciones de casi total aislamiento. Dentro del vacío, también puede haber señales de radio extremadamente débiles provenientes de fuentes raras. Estas señales son difíciles de detectar, pero pueden contener información sobre campos magnéticos y el medio intergaláctico. Los campos magnéticos en tales regiones probablemente sean más débiles que en estructuras densas, pero no desaparecen por completo. Se observan procesos poderosos en los límites del vacío. Donde la materia se acumula, se forman ondas de choque y gas caliente, y estas regiones pueden emitir rayos X, creando un marcado contraste con el interior frío y oscuro. La transición entre estos modos refleja diferencias fundamentales en densidad y temperatura. A veces se encuentran cadenas de galaxias enanas dentro del vacío, alineadas a lo largo de filamentos débiles de materia oscura. Estas estructuras son tan escasas que resulta difícil distinguirlas en el contexto de la distribución general. Sin embargo, confirman que incluso en las regiones más vacías hay un rastro de la red espacial. A lo largo del tiempo cósmico, tales vacíos pueden fusionarse entre sí. A medida que las regiones escasas adyacentes se expanden, sus límites se intersectan para formar vacíos aún mayores. Este proceso conduce al agrandamiento de la estructura del universo, donde los vacíos se convierten en el elemento dominante. La evolución de tales regiones está estrechamente relacionada con las condiciones iniciales establecidas en el universo primitivo. Las pequeñas fluctuaciones de densidad que ocurrían en los primeros momentos se intensificaron con el tiempo, formando tanto cúmulos densos como vacíos. El vacío de Bootes es el resultado precisamente de esta amplificación. Un área donde la densidad estaba inicialmente por debajo de la media. Prácticamente no hay fuentes potentes de radiación dentro del vacío. Esto la convierte en una de las regiones más silenciosas del espacio. No hay núcleos activos brillantes ni estallidos intensos de formación estelar. Todo sucede despacio y casi imperceptiblemente. Sin embargo, incluso en este silencio, la evolución continúa. El gas se enfría gradualmente, las estrellas envejecen, las galaxias cambian poco a poco. Estos procesos se extienden durante miles de millones de años y se desarrollan sin interferencias externas. Los potenciales gravitatorios dentro del vacío son extremadamente pequeños, pero aún así forman la estructura del movimiento. Incluso la gravedad débil puede determinar las órbitas dentro de las galaxias y la dirección de los flujos de gas. Esto crea un panorama complejo, aunque débil, dinámico. A escala de todo el universo, tales vacíos desempeñan un papel clave en la formación de una estructura a gran escala. Determinan dónde se ubicarán las regiones densas y cómo se distribuirá la materia. Sin ellos, la red cósmica no tendría su característica forma celular. Así, dentro de esta gigantesca región, no hay solo un vacío, sino
todo un sistema de procesos lentos, interacciones débiles y estructuras raras. Todo esto forma un entorno único, diferente a cualquier otra región del espacio. Y cuanto más profundizamos en este ámbito, más claro queda que, incluso donde casi no hay nada, sigue habiendo movimiento, evolución e interacción de fuerzas fundamentales. El vacío resulta no ser una ausencia, sino un estado especial de materia cósmica y espacio, donde las leyes del universo se manifiestan en su forma más pura. Profundizar en la estructura de los volutes del vacío revela características aún más sutiles de la distribución de la materia y la energía. En las regiones centrales, la densidad alcanza valores cercanos al mínimo posible dentro de la estructura a gran escala del universo. Aquí, incluso las partículas de gas raras están separadas por grandes distancias, y las interacciones entre ellas ocurren extremadamente raramente. Dicha rarefacción afecta al estado del medio intergaláctico. El gas en estas zonas no se reduce a un calentamiento significativo, ya que no existen fuentes de energía potentes. Como resultado, mantiene una temperatura baja y puede permanecer en un estado casi intacto durante miles de millones de años. Esto convierte las regiones internas del vacío en una especie de reservorios de materia primaria que se han conservado sin cambios significativos. Dentro de estos espacios se manifiesta la influencia de la expansión cósmica en su forma más pura. Sin una resistencia gravitatoria significativa, las distancias entre objetos aumentan más rápido que en regiones de alta densidad. Esto conduce a la erosión gradual, incluso de aquellas estructuras raras que aún están presentes. Las galaxias más cercanas al centro del vacío experimentan una influencia externa mínima. Su evolución está determinada exclusivamente por procesos internos. Las estrellas en ellos se forman lentamente y el gas se usa con mucha moderación. Esto crea condiciones bajo las cuales tales sistemas pueden existir mucho más tiempo que sus homólogos en regiones densas. Se presta especial atención a las débiles fluctuaciones gravitatorias dentro del vacío. A pesar de su pequeño tamaño, pueden influir en el movimiento de la materia a gran escala. Estas fluctuaciones forman ondas de densidad apenas perceptibles que se propagan por el espacio y cambian gradualmente la distribución de la materia. La interacción entre la materia oscura y la materia bariónica se manifiesta aquí de forma diferente. A baja densidad, los potenciales gravitatorios se vuelven más suaves, sin caídas pronunciadas. Esto hace que la estructura del vacío parezca más homogénea, aunque en realidad contiene muchas inhomogeneidades débiles. En la periferia del vacío continúa la acumulación activa de materia. Las galaxias que se desplazan desde la región interior se unen gradualmente a estructuras más densas. Este proceso se asemeja a una lenta salida de materia, fortaleciendo el vacío desde dentro y al mismo tiempo reforzando sus límites. Un aspecto importante es el efecto del vacío en la propagación de la radiación. Los fotones que atraviesan tales regiones prácticamente no colisionan con la materia. Esto hace que los vacíos sean transparentes a diferentes rangos de emisión. Sin embargo, los cambios en el potencial gravitatorio pueden afectar su energía y trayectoria. Una de las manifestaciones de estos efectos es la conexión con la radiación CMB. Los vacíos pueden dejar huellas tenues en su estructura, creando anomalías de temperatura. Estas anomalías ayudan a reconstruir la distribución de grandes vacíos y su impacto en la evolución del universo. Las regiones internas del vacío pueden contener rastros extremadamente tenues de procesos antiguos. Estas huellas se conservan debido a la ausencia de interacciones intensas que puedan destruirlas. Así, el vacío se convierte en una especie de archivo,
donde se registran las primeras etapas de la formación de la estructura del universo. Algunos modelos sugieren que corrientes súper rarefactadas de gas pueden existir dentro de tales vacíos, conectando galaxias raras. Estos flujos son prácticamente invisibles, pero pueden desempeñar un papel en el transporte de materia y energía a grandes distancias. Su existencia sigue siendo objeto de investigación activa. Con el tiempo, los límites del vacío se vuelven cada vez más claros. El contraste entre las zonas interior y exterior se realza, creando una estructura más pronunciada. Esto se debe a que la materia sigue moviéndose hacia regiones densas, dejando las regiones centrales cada vez más vacías. Las galaxias situadas en el límite se ven afectadas tanto por el vacío como por las estructuras densas. Esto los convierte en objetos de transición en los que puedes observar la mezcla de efectos. Sus propiedades pueden diferir de las galaxias tanto dentro del vacío como en cúmulos densos. A escala cósmica, tales vacíos forman una red compleja de áreas interconectadas. No están completamente aislados, sino que están conectados a otros vacíos mediante estructuras débiles. Esta red determina la geometría del universo a las escalas más grandes. La evolución de la red cósmica está estrechamente relacionada con el desarrollo de los vacíos. A medida que las regiones densas se vuelven más masivas, los vacíos se ensanchan y ocupan más espacio. Esto lleva a que la estructura del universo se vuelva cada vez más contrastante. Incluso en condiciones de extrema rarefacción, las leyes fundamentales continúan vigentes. La gravedad, la expansión del espacio y la interacción de las partículas forman una dinámica que, aunque casi imperceptible, permanece continua. Dentro de este silencio hay un sistema complejo de procesos que se extienden a lo largo de enormes periodos de tiempo. No hay cambios rápidos, pero son procesos lentos los que determinan la evolución a largo plazo. Y cuanto más se analiza esta área, más evidente se vuelve que el vacío no es la ausencia de estructura, sino su forma especial. Refleja el equilibrio entre las fuerzas que moldean el universo y demuestra cómo incluso diferencias mínimas de densidad pueden dar lugar a la formación de espacios gigantescos donde casi no hay nada, pero que siguen moviéndose y cambiando. La imagen final de Boits-Butes no se revela a través de eventos brillantes, sino mediante cambios casi imperceptibles, extendidos a lo largo de eras cósmicas. Esta región no alcanza un estado de inmovilidad completa. Al contrario, es aquí donde se manifiesta más claramente la continuidad de la evolución del espacio. Las regiones internas continúan perdiendo materia. Los límites se vuelven más densos y la distinción entre casi vacío y saturado se amplifica al máximo. Con el tiempo, las galaxias raras dentro del vacío se van alejando cada vez más. Su débil vínculo gravitatorio se debilita gradualmente y cada uno de ellos queda cada vez más atrapado en su propia dinámica. El gas se va agotando lentamente, la formación estelar disminuye y la luz se debilita. Estos sistemas entran en un estado de evolución larga y constante, sin impulsos externos. Corrientes de materia, apenas discernibles en el presente, continúan moviéndose hacia los límites. Este proceso no se detiene. Incluso las diferencias gravitatorias más pequeñas envían la materia hacia afuera. Los límites del vacío se espesan, convirtiéndose en estructuras aún más pronunciadas, mientras que las zonas centrales se vuelven cada vez más refinadas. La influencia de la energía oscura en un entorno así se vuelve decisiva. La expansión del espacio domina gradualmente cualquier fuerza residual de atracción. Esto lleva a que el vacío no solo se preserva,
sino que se fortalece, aumenta y consolida su existencia como elemento estable de la arquitectura cósmica. Con el paso del tiempo, son posibles fusiones de vacíos vecinos. Los límites entre ellos se difuminan, formando áreas aún más vastas de espacio refinado. En tal escenario, el vacío de Bootes pasa a formar parte de una estructura aún mayor, donde el vacío se vuelve dominante. La luz que pase por esta región en un futuro lejano llevará cada vez menos rastros de interacción. El espacio se está volviendo cada vez más transparente y cualquier señal se está debilitando. Sin embargo, es esta transparencia lo que hace únicas a estas regiones. Preservan la pureza de los procesos cósmicos que no se distorsionan por la materia densa. En el contexto de esta evolución, surge una profunda conexión con la red cósmica. Los vacíos están inextricablemente ligados con hilos y nudos, formando un único sistema. Su crecimiento y desarrollo determinan la forma de toda la estructura del universo. Sin vacíos no habría fronteras, ni contraste, ni geometría de la red cósmica en sí. Al final, la región interna del vacío se acerca al estado de rarefacción extrema. Solo quedan aquí partículas raras, campos débiles y galaxias aisladas que existen en condiciones de casi total ausencia de influencia externa. Pero incluso en este estado, el movimiento continúa, lento, casi imperceptible, pero inevitable. Esta zona no desaparece ni se llena. Se convierte en una parte cada vez más pronunciada del cosmos. Su existencia confirma que la estructura del universo está determinada no solo por la ubicación de la materia, sino también por la de donde casi no la hay. La vacuidad se forma de la misma manera que la densidad. Y en esta rarefacción profunda y fría emerge un patrón fundamental. Incluso donde la densidad tiende a cero, el universo sigue evolucionando. El espacio se expande, la energía se distribuye, las estructuras se transforman lentamente. Nada se congela por completo. El vacío de Bootes sigue siendo un símbolo de esta dinámica. Un reino gigantesco donde la ausencia se convierte en forma y la rarefacción se convierte en la clave para comprender toda la estructura cósmica. No hay límites claros ni eventos abruptos, pero sí existe un proceso continuo que dura miles de millones de años y determina la futura distribución de la materia. Así termina la película, no como un final, sino como una continuación de un cambio sin fin. El vacío no es la etapa final, es solo una de las formas de existencia del universo, donde las leyes se manifiestan en su forma más pura e inalterada, y donde incluso la ausencia casi total se convierte en parte de la gran estructura del cosmos.